¿Qué tal, lectores y lectoras del mundo? ¿Cómo están? Bienvenidos a Crónicas de Libros Seriéfilo. Hoy vengo con otro top, el top de los 39 libros de fantasía autoconclusivos que he leído a lo largo de mi vida. Es un ejemplo del renacer de la fantasía de espada y brujería en los años 70. Aunque es muy desconocida, es una curiosidad apreciada por algunos fans del pulp y seguidores de Michael Moorcock en especial. Es un homenaje a la fantasía de espada y brujería, pero con ambientación japonesa. Es bizarra, llena de acción. Su fuerte es un entretenimiento puro. Ahora ocupa este lugar en el top, el más bajo, porque no me acuerdo de gran cosa de ella. La verdad es que es una historia nebulosa. Lupov construye como una especie de relato que quiere ser como onírico, en donde las cosas ocurren como algo inconexas, no trata de darle ese toque de que todo ocurre como si fuese un sueño, entonces a veces como que no hay mucha cohesión y la verdad es que pese a que es un libro muy cortito, pues su lectura resultó un poco anodina. Una niña encuentra una puerta a un mundo paralelo que parece mejor hasta que deja de serlo. No, Coraline es un cuento gótico moderno. Su fuerte es una atmósfera siniestra, una protagonista decidida, pero la verdad es que ocupa este lugar también tan bajo en el top porque Gaiman tiene buenas ideas, buenos conceptos, pero sus novelas o sus historias como que terminan y no siempre, en mi caso, no siempre terminan de cuajar, es decir, no se quedan grabadas a fuego, pero con Coraline la verdad es que no conecté demasiado. Esta es una secuela de La princesa y los trasgos que está más arriba en el top. En esta historia el protagonista Kurdi emprende una misión en un reino corrompido. No quisiera decir mucho porque sería como spoilear el primer libro. Baste decir que este segundo tomo, a diferencia de su antecesor, presenta una especie de historia un poquito más oscura en su ambientación. Y aunque MacDonald es uno de mis autores, de los precursores de fantasía favoritos, mis teólogos favoritos, en este libro sentí que realmente el interés y la fascinación y el asombro y el encanto de Cuento de Hadas del primer tomo, que era pues su objetivo principal, se diluye en La princesa y Kurdi. Así que es interesante, sí, sobre todo si te gustó La princesa y los trasgos, pero siento que no logra lo conseguido en el anterior. Una mezcla entre novela victoriana y fantasía dracónica. Es una historia de herencias, de escándalos, de amor entre dragones. Su fuerte es una originalidad en su enfoque, pero la verdad es que el tono es como paródico, pero la verdad es que cuando yo la leí, es decir, sí, el concepto es original, pero y lo que trata de hacer el autor es como contarte una especie de parodia de Orgullo y Prejuicio con los dragones. Pero no sé, creo que más bien el estilo, y la verdad es que fue una novela que para mí pasó muy desapercibida. Esta es una de las primeras obras modernas de mitología ficticia que influyó directamente a H.P. Lovecraft, a Tolkien y a toda una corriente de fantasía teológica y cósmica que vino después. Es una colección de relatos mitopoéticos sobre los dioses primordiales de Pegana. Es sin duda un precursor directo de esta fascinación que existe en los autores de fantasía de crear un world building, pero aparte del world building, de crear panteones de dioses para sus mundos. Sin duda el fuerte de los dioses de Pegana es esta invención mítica narrada con estilo arcaico. Esta es una novela que nos habla de memorias infantiles con unos toques oscuros, donde un hombre recuerda un verano marcado por la magia y el peligro. El fuerte de esta novela es un tono nostálgico y lírico en su narrativa, pero la verdad es que la ambigüedad puede confundir si buscas una trama un poco más directa. Cuando leí esta novela, El océano al final del camino, la verdad es que me gustó en su momento, pero como me pasó con Coraline y con otras obras de Gaiman,
conforme pasó el tiempo se fue diluyendo. Realmente me di cuenta de que no tuvo un impacto tan profundo. Y es que Gaiman justamente busca generar esta especie de relato melancólico, de la importancia de los recuerdos de la infancia y cómo se mezclan y cómo se olvidan. Y entonces este hombre va recordando ese verano y lo que vivió ahí, pero siento que no lo logra tan bien como, sin duda, pues las influencias de Gaiman, como son George MacDonald, Dunsany, etc. Una reinterpretación del mito artúrico centrada en Merlín y en el joven Arturo, escrita con un gran ingenio, reflexión política y humanismo. Su fuerte es una profundidad filosófica que pocas obras del género artúrico alcanzan. De hecho, la novela cuesta bastante trabajo de leer. White interrumpe muchas veces como la narrativa y te empieza a meter ciertas como un poco lo que hacía Víctor Hugo, de irte metiendo ensayos sobre otro tipo de temas. Ciertamente los personajes, cuando se centra en Lancelot, cuando se centra en Morgana, cuando se centra en Galahad, en la reina Guinevere, es cuando la novela destaca un montón. Esta novela sigue a Nobody Owens, un niño criado por fantasmas en un cementerio. El libro está estructurado en capítulos que funcionan como mini aventuras que forman parte de una estructura de crecimiento del personaje de Nobody. Su estructura episódica y mezcla lo macabro y lo tierno al mismo tiempo. Sin duda el personaje de Silas es el mejor construido y aunque Gaiman trata de no decirte a la cara qué monstruo es Silas, creo que es demasiado obvio. La verdad es que tiene muchos puntos que la vuelven una experiencia de lectura amena, agradable, pero tampoco siento que haya sido nada del otro mundo. En un mundo alternativo, donde se combate con dibujos de tiza, Joel, un joven sin magia, se ve envuelto en una investigación peligrosa. El fuerte de esta novela es un sistema mágico muy creativo, pero tiene un final abierto y se espera una secuela que creo que nunca va a llegar. Todo ocurre como una especie de escuela, tiene este toque de escuela de magia y vamos viendo a Joel con su amiga cómo van resolviendo un misterio, ¿no? muy a lo Harry Potesco. Es entretenida, sí, pero creo que si uno la lee muchísimo más joven, seguramente va a causar más impacto. Es como una road novel fantástica donde los antiguos dioses viven, coexisten entre nosotros, pero están enfrentando el olvido en una América moderna dominada por los nuevos dioses del consumismo. La visión mitológica moderna que presenta el concepto es buenísimo, pero los hilos narrativos, algunos quedan abiertos o se desarrollan poco, y el hecho de que nos trate de contar todo como en un viaje por carretera y el protagonista la verdad es que no es nada carismático ni entretenido de leer. No lo sé, yo esperaba que American Gods fuera la obra magna, la obra maestra de Gaiman. Creo que quizá fui con demasiadas expectativas y me llevé un chasco. Ciertamente el personaje de Wednesday, ¿no? Que digo, si ya vieron la serie, ya saben quién es, a quién está encarnando, es como lo mejor, pero tampoco es como que, uy, tiremos cohetes. Entonces, repito, Gaiman, híjole, no escribe mal, escribe bien. No he leído su parte como novelista gráfico de cómics, que creo que es donde dicen que es donde mejor destaca que como novelista, porque sí tiene unas ideas y unos conceptos que dices, wow, esto suena brillantísimo para hacer algo brutal fuera de otro mundo, pero cuando lo lees se queda como que... La novela que inspiró Piratas del Caribe. Mezcla de piratería, vudú y magia en el Caribe colonial. Tiene una ambientación muy única, acción trepidante. El único detalle es que es un poco confusa en su mitología sobrenatural. Contiene una serie de clichés, la verdad, bastante ya desafortunados, sobre todo en lo referente a un personaje femenino. La novela es muy corta. Y dentro de las fantasías marítimas que existen, es uno de los, digamos, ejemplos más tempranos
de ello, pero siempre voy a preferir la fantasía náutica de Robin Hood y las leyes del mar. Una novela dentro del Cosmere, pero esta funciona de manera independiente. En un reino donde los dioses viven entre humanos, la princesa Ciri es enviada como sacrificio político y descubre una intriga divina. Por su parte, su hermana Vivena, que fue criada realmente para una vida de palacio, decide ir a rescatar a su hermana, pero resulta que sus papeles, que habían sido prefigurados por sus padres, están completamente volteados, así que van a encontrar en este viaje su verdadero destino. El sistema de magia de Sanderson, la verdad aquí, este sistema de alientos, la biocroma, ¿no? y todo lo que tiene que ver con los colores, es original, aunque siento que la estructura, híjole, a veces es como un poquito difícil de entender del todo. Creo que es uno de los sistemas de magia que tienen mucho que decirnos todavía, falta mucho por explorar de él y creo que a nivel Cosmere está siendo muy importante. Lo que más me interesa del aliento de los dioses es como que toda la prehistoria, ¿no? Es decir, la historia antigua que la novela medio trata de narrarte y cuando llegas, pues al final te quedas como con ganas de, híjole, pues quiero saber más. Quiero saber más de Warbreaker, quiero saber más del consejo de los 5 sabios, de los 5 magos. O sea, eso creo que si Sanderson se hubiese enfocado en eso, y esperemos que en la secuela, la de Sangre Nocturna, se enfoque en eso, porque creo que ese es lo más destacado de todo. Una obra que en su aparente sencillez esconde muchísimo más. Hay capas y capas de interpretación detrás del telón de el inmortal Shakespeare. Desde las referencias a la mitología griega, la dulce ironía y mordacidad con que se enmaraña toda la comedia, los inmortales personajes de Puck, Titania, Oberón, esta obra garantiza lo que promete: diversión, pero también deleite. Quizá cueste trabajo a los que no estén tan habituados a obras de teatro. La verdad es que es un referente de todo el imaginario colectivo que tenemos en torno a fantasía, ¿no? Las hadas, los bosques. Si les gusta el teatro isabelino y conocer un poquito de estas semillitas que se fueron plantando y que fueron construyendo, repito, toda esta imagen que tenemos de lo que es un cuento de hadas o fantasía, pues creo que vale la pena leerla. Este es un cuento de hadas clásico, de castillos, príncipes, dragones y villanos, pero con el sello narrativo de Stephen King. Ambientado en el mismo universo que el de La Torre Oscura, de hecho, y se nota que trata de escribirla para un público joven. Creo que es una de sus mejores obras. Suele pasar más desapercibida precisamente porque no es de los grandes clásicos del maestro del terror. Pero es una fantasía en toda regla y la verdad es que yo le disfruté muchísimo cuando lo leí. Fantasía de una escritora chilena, Paula Rivera Donoso, una académica experta en fantasía, que la verdad recomiendo que la busquen, que sigan su trabajo en Tierra de Fey. En esta historia nos cuenta la historia de Adriana, una pequeña niña que tiene una relación muy especial, muy conmovedora con el mar, quien ella considera su amigo. Sin embargo, cuando por la necesidad de los padres los obliga a mudarse a la ciudad, el anhelo, la añoranza y la tristeza que siente por su amigo el mar la obligarán a enfrentar un viaje, pero interno. Son solo 100 páginas, pero la verdad es que esta novela logró conmoverme mucho, así que yo se las recomiendo y sobre todo si buscan fantasía latinoamericana escrita por voces que pues quizá no van a ver en las grandes estanterías de las librerías, pero que están ahí y tienen mucho que aportarnos. Busquen La niña que salió en busca del mar. Es una novela que se encuentra fácil, está en digital, muy económica, así que se la recomiendo mucho. Una novela enigmática, lírica, sobre dos reinos, uno real y uno férico.
Una de las precursoras también de la fantasía moderna, Hope Mirrlees, mezcla poesía, sátira social y mitología en esta novela corta. Su originalidad e influencia que inspiró tanto a Gaiman como a Lewin, pero que tiene un estilo poco convencional, algo fragmentario, y que a veces parece esconder como dos novelas en una, porque por un lado te presenta esta historia muy bonachona y muy entretenida, pero después, como a mitad de la novela, se va convirtiendo como en una especie de novela de investigación para descubrir un misterio, y como que siento que ahí pierde un poco el fuelle, pero la verdad es que este tratamiento que tiene de la división entre el mundo real y el mundo de Fairy es algo que sin duda vamos a ver en muchas obras posteriores de fantasía, incluyendo una de Neil Gaiman que es de la que les hablaré más adelante. Una aventura infantil con valores clásicos del cuento de hadas victoriano, protagonizada por la princesa Irene y el joven minero Curdy. El mensaje sobre la bondad y el coraje que engloba esta obra, pero la verdad es que McDonald logra tejer una historia bastante entretenida para lectores adultos incluso. McDonald tenía una especie de conflicto con el hecho de que se catalogarizara, y a veces todavía se hace, a la literatura infantil como literatura menor, y que la literatura infantil por fuerza solamente los niños tienen que leerla. Sin embargo, él tenía una frase que a mí me gusta, y es que él escribía sus cuentos de hadas para lectores que no son necesariamente niños, sino que son como niños, es decir, que todavía rescatan estos valores de asombro, de libertad, de creatividad. Y esto era lo que volvía a McDonald de verdad una de las voces más importantes de su tiempo, y también una de las influencias más perdurables que nos ha tenido el género. Una novela oscura sobre una esclava que busca venganza y se enfrenta al oscuro hechicero Volcabar, a la vez que trata de rescatar a su amor platónico, pero en el camino se va a dar cuenta de que quizá la idealización del amor no sea lo más adecuado. Tanith Lee escribe con un estilo gótico, muy sensual, muy poético. Logra una atmósfera y una subversión de clichés del género bastante poderosa, aunque a veces es muy barroca en su forma de narrar, pero tiene una de las escenas más, voy a decir, creepy, más que me pusieron los pelillos de punta. Muy siniestro, muy aterrador. Tanith Lee es la única novela que he leído de ella. También se está rescatando parte de su obra. Así que, pues nada, si les gusta explorar lados más oscurones del género, creo que busquen Volcabar. Ahora en español solo existe esta edición que es muy difícil de conseguir. Así que, pues nada, si les gusta andar cazando este tipo de joyitas, será divertido. La historia del niño que no quería crecer, sin duda es una de las fábulas modernas más conocidas. Más allá de pues un montón de adaptaciones edulcoradas, la obra original posee un tono, la verdad, mucho más melancólico, más reflexivo, incluso más oscuro, sobre la infancia, el tiempo y la pérdida. Su fuerte es esta capacidad que tiene para tocar fibras que pues hoy en día se consideran temas universales. Sin embargo, la lectura para lectores modernos, pues nos vamos a encontrar con algunos estereotipos algo problemáticos. Pero la influencia de Peter Pan y su importancia, tanto en la literatura en general como en la literatura infantil y juvenil, pues sin duda es una obra, digamos, fundacional. Esta es una historia que subvierte los tropos clásicos del género. En un reino sin héroes, se deben enfrentar a un dragón y la persona, la mujer que acepta la misión, con una vocación de gloria. Los mayores fans de Sanderson ya saben que esta fue una de sus novelas pues, que lo inspiraron mucho cuando él era niño y leía fantasía. Pero la verdad es que es una obra para adultos. Su estilo introspectivo, aunque a algunos les pueda parecer lento, la verdad es que yo lo disfruto un montón. Y creo que es una obra que está muy emparentada con Tejano, la cuarta
novela del ciclo Terramar de Ursula K. Le Guin, así que pues si les gustan un poquito este estilo de historias más costumbristas que nos hablan de estas como crisis de mediana edad que sufre y sobre todo que sufre la protagonista, que de alguna manera empieza a cuestionarse el estilo de vida que escogió, es decir, un estilo de vida en el que se casó, tuvo hijos y se dedicó al hogar, pero que dentro de sí aún está esta hambre por destacar, por hacer algo que importe, por hacer algo que trascienda. Creo que muchos y muchas nos vamos a sentir identificadas. Ahora sí, Gaiman en un puesto alto. Y es que Stardust es una novela de cuento de hadas para adultos. Hay romance, un poco de cachondeo, aventura, brujas, estrellas caídas. Es la verdad, creo que mi novela favorita de Gaiman. Tiene una imaginación desbordante. Su estructura quizás es muy convencional, sí, pero Gaiman precisamente aquí lo que trata de hacer es brindar una historia muy parecida a La hija del rey del país de los elfos de Dunsany. Digo, es una inspiración de Gaiman Dunsany, pero precisamente donde Dunsany fallaba, y es que era una estructura, la verdad, poco convencional, no había como mucha cohesión interna. Dunsany trata de dar esto y de presentar a los lectores modernos pues justo, ¿no? Cómo sería un cuento de hadas un poquito subido de tono. Y también tengo un grato cariño a la película de 2007 porque me divierte un montón esa película. Mi recomendación personal de cómo empezar a leer a Gaiman, yo escogería directo esta novela. Bueno, El viaje de Bilbo Bolsón es una historia muchísimo más ligera, más clásica que El Señor de los Anillos, la primera que surgió de su legendarium. No sé qué más puedo decir del Hobbit, salvo que nos narra precisamente la historia de Bilbo Bolsón y cómo tiene que salir de su casa a vivir una aventura que lo va a transformar a niveles insospechados. Y bueno, ya es un clásico de la literatura. Y pues, por supuesto, su importancia, que es el pistoletazo de salida a lo que sería la obra cumbre de Tolkien, pues la vuelve un clásico del género, tanto de la fantasía en general como de la literatura infantil y juvenil. Una fantasía heroica con profundas raíces en la mitología nórdica y que se estrenó el mismo año que la publicación de La Comunidad del Anillo. Es violenta, es poética, es triste. Cuenta la historia de Skafloc, un humano criado por elfos y su lucha contra trolls, dioses y contra su propio destino. El estilo mitológico, la verdad es que es muy fuerte. Desafortunadamente pasó desapercibida por la publicación del Señor de los Anillos, pero yo considero que vale la pena rescatarla porque si te gusta todo lo que tiene que ver con el tema vikingo y con este énfasis más grim, dark, sin duda La Espada Rota es un precursor de todos estos estilos. Así que te recomiendo que la busques, vale la pena. Para todos los que siempre creen y tienen esta mal concepción de Tolkien, y sí, hablo sobre Michael Moorcock y sus minions. Esta es la historia más fatalista, la más grim de Tolkien. Una tragedia narrada con tono clásico, ambientada en la primera edad de la Tierra Media. El destino maldito de Túrin Turambar y toda su familia. Aquí Tolkien canaliza ese lado más trágico y más oscuro que él conoce, que también le interesa. Su potencia emocional de verdad es que es desgarradora. Y el tono sombrío y el fatalismo constante, la verdad es que dotan a la historia de una ambientación, la verdad, muy melancólica, sí. No lo sé, es uno de mis favoritos. Los héroes es una novela de verdad autoconclusiva. No necesitas haber leído nada antes y no necesitas leer nada después, en mi opinión. Si quieres conocer quién es Joe Abercrombie, lee Los héroes. Esta es una novela bélica con toques de fantasía y todo ocurre en 3 días de batalla brutal. Es sarcástica, es cruda y es emocionante. Abercrombie retrata con maestría
el absurdo de la guerra. Su narración ágil, su enfoque coral, muchos personajes contándote pues, las vicisitudes de esta batalla, es sin duda lo más destacado. El tono cínico, pues que a lo mejor no gusta a todos, digo, a veces a mí también, a veces me cuesta encajarlo, pero la verdad es que Los Héroes es, creo, la mejor novela de Joe Abercrombie. La verdad es que lo que logró en Los Héroes es de enmarcar. Una de las obras fundacionales de la fantasía. Una historia breve, muy poética, sobre el amor imposible entre un humano y una princesa de los elfos. ¿Les suena? Dunsany escribió con una prosa exquisita y sentó las bases de un tono mitológico posterior que veremos en Tolkien. La belleza inherente de la novela, que aunque tiene una falta de estructura y es poco convencional, se debe leer sí o sí, sobre todo si quieres encontrar las raíces de muchas obras importantes. Ya hemos dicho, es inspiración de Lovecraft, es inspiración de Tolkien, es inspiración de Lewis, es inspiración de Neil Gaiman, es inspiración de Le Guin, es inspiración de un montón de autores y autoras modernos, y de verdad es que hay que leerla. También Borges estaba muy fascinado por Dunsany y toda su mitología y cosmogonía. Una unicornio emprende un viaje para descubrir qué ha sido de su pueblo. Esta es una fábula hermosa, encantadora, sobre el paso del tiempo, la pérdida y el anhelo. Tiene también un lirismo que evoca a Dunsany, y a lo mejor para quienes buscan una trama densa puede sentirse algo simple, pero la verdad es que la obra de Peter S. Beagle es también ya un clásico del género. Se va a reeditar gracias a Editorial Destino después de una década que era inconseguible. Así que léanla, búsquenla. También creo que ya es una obra que todos deberíamos leer alguna vez. Una novela de fantasía con toques de ciencia ficción y novela epistolar. Dos magos del siglo XIX rivalizan entre ellos durante años y es una escalada de obsesiones y secretos que va a trascender la realidad. Narrado desde múltiples perspectivas con una estructura no lineal, la ambigüedad de la historia a lo mejor puede desconcertar a lectores que prefieren como respuestas más inmediatas, más claras, pero la verdad es que es una historia única. Se considera una obra de fantasía, pero es que su mezcla de géneros es un híbrido que la verdad le sale muy bien. Está contada mucho a modo de cartas, todo lo vamos viendo a través de las cartas que escribían los dos magos, y es cuando nos vamos a ir dando cuenta poco a poco de pues, cómo fue escalando esta rivalidad y las cosas a las que tuvieron que llegar para demostrar quién era el mejor mago y también pues para vengarse el uno del otro. Entonces es una de esas historias, no lo sé, es inclasificable, pero me encantó. Así que es difícil también de conseguir, se cotiza, por lo menos en español, a precios muy elevados, las dos ediciones que han salido. Yo tuve esta de Minotauro, la tuve que dejar ir en su momento, pero de verdad búsquenla porque vale mucho la pena. Nos vamos acercando a las top. Un viaje místico y oscuro sobre la redención y la muerte. Esta novela explora temas profundos de espiritualidad a través de una narrativa que mezcla el sueño, el simbolismo y la alegoría. Lilith es una obra compleja, desafía al lector y también es una gran influencia para autores como C.S. Lewis. El fuerte es su filosofía, la profundidad espiritual, pero sí tiene un estilo algo nebuloso y es difícil de leer, sobre todo si no logramos captar del todo los simbolismos y las alegorías que nos va contando George MacDonald. Esta fue su segunda novela de fantasía para adultos. Es una de las más inspiradas y toda su ambientación y su tono está muy bien conseguido, es la verdad también muy único. Nos propone una tesis interesante que era algo que preocupaba a MacDonald como teólogo, y aquí lo plasma en esta novela, y es si el mal puede
obtener redención. Y precisamente utiliza el mito hebreo de Lilith para ir explorando esta idea. Si se arrepintiese esta figura que ha sido denostada y relegada a una figura malévola, si se arrepintiese, podría alcanzar el perdón. Está desarrollando un mundo muy vívido, un mundo lleno de criaturas, de peligros, de bestias, de historias dentro de historias. De verdad es que Lilith es también muy inclasificable y escrita a finales del siglo XIX, creo que supone uno de los grandes logros de George MacDonald. En una Inglaterra alternativa del siglo XIX, dos magos intentan devolver la magia al mundo. Un homenaje a Jane Austen, a Dickens, una historia pausada, muy culta y muy inglesa. El estilo, la atmósfera y todo el lore está súper bien conseguido. La extensión y el ritmo pausado, casi costumbrista, para algunos lectores puede suponer una especie de impedimento para leerla, pero es, para mí y para muchos, la mejor novela de fantasía de lo que llevamos de este siglo, o por lo menos de este cuarto de siglo. Es esta la mejor novela de fantasía, de verdad que lo es. Y hablo de fantasía, no de la fantasía a la que estamos acostumbrados de sagas, grandes hechos de armas, no, sino hablo del tipo de fantasía de muchos de los libros de los que les he hablado, que heredan la tradición no solo de Tolkien, sino de Dunsany, de George MacDonald. De verdad es que es un imprescindible del género, y Susanna Clarke es ya una gran voz dentro del género de la fantasía. Una fábula épica protagonizada por gatos. Casarrabo es una especie de trovador felino que se embarca en un viaje para descubrir su pasado, enfrentarse al mal y descubrir su camino en la mitología propia de su pueblo. A medio camino entre Richard Adams y Tolkien, esta es una historia conmovedora, profunda y muy bien escrita. Si se juzga solo por la sinopsis y por el principio, puede parecer una obra demasiado, a lo mejor, que algunos a lo mejor dirán, nah, esto es literatura infantil y la despreciarán. Pero si les gusta Tolkien, si les gustó o han leído La colina de Watership, les va a gustar la historia de Friti Casarrabo y su viaje a la mismísima corte de la reina de los gatos, como el infierno gatuno. La mitología gatuna que construye Tad Williams, de verdad es que es muy imaginativa, muy rica. Y la novela no es fácil de leer, es decir, aunque están pasando cosas constantemente, lo que realmente hace destacar esta novela también es que justamente Tad Williams no humaniza a los gatos, es decir, se comportan como gatos. Su mitología, sus historias, sus cuentos, pues todo está muy bien construido para que te sientas que realmente estás viviendo a través de un gato. Inspiración seguramente de pues esa saga de los gatos guerreros que nunca leí, pero que es una inspiración. De verdad es que recomiendo mucho La canción de Casarrabo de Tad Williams. Una de las primeras grandes novelas de fantasía heroica moderna, escrita en prosa arcaica con influencias shakespearianas. Nos narra la guerra entre los demonios y los brujos en el planeta Mercurio. Puro heroísmo estilizado sin la moralidad simple del bien y el mal. Su estilo único y su influencia en el género son destacadas. Su dificultad, sin embargo, y su exceso de grandilocuencia quizá a algunos les parezca como que algo exagerado. Tolkien decía que Edison era el único que en su tiempo se había aproximado a lo que él quería contar o a lo que él quería narrar. Esta es una historia de verdad fundacional también, mítica, pero también el estilo y la prosa no son muy digeribles, así que hay que tomarse mucho de su tiempo. Una obra profundamente psicológica y simbólica. En un bosque británico,
Los mitagos, manifestaciones físicas de arquetipos mitológicos, cobran vida. El protagonista se enfrenta a la memoria, el mito y su legado familiar. Holstock crea una fantasía densa, evocadora, que le pide entrega al lector. La originalidad del concepto de los mitagos es brutal y... Ahora, técnicamente sí es historia autoconclusiva, aunque por ahí van a encontrar una segunda parte que se llama la Bondis, pero como ocurre en otro contexto, o más bien con otros personajes y en otro tiempo, no es del todo directa. Y en inglés hay creo 7 novelas ambientadas en el bosque Ryhope, que es de donde surgen los mitagos. Pero en realidad uno se puede quedar con Bosque Mitago, la primera, y no pasa nada, concluye, cierra bien. Porque de verdad es que dentro del ejercicio mitopoético es creo que de las pocas que lo ha conseguido, junto con quizá Susanna Clarke, pero esta obra es de 1984. Búsquenla, léanla, porque Bosque Mitago de Robert Holstock es para mí uno de los pilares del género moderno de fantasía. La primera novela publicada de Sanderson es una historia de redención, fe y política. La ciudad de Elantris, otrora divina, ahora está maldita. 3 personajes intentan sobrevivir, entender y cambiar a su modo la situación. Aquí Sanderson pues ya perfila su estilo, sistemas de magia bien definidos, tramas entrelazadas, giros narrativos. Fuerte es la originalidad, sin duda, aunque el estilo primerizo se nota, sobre todo en la planicie de algunos de sus personajes, pero también creo que presenta el que para mí es uno de los personajes más potentes de Sanderson, Hrathen, una inspiración de Claude Frollo de Nuestra Señora de París. Me recuerda mucho a ese personaje y creo que es de sus mejores personajes y creo que solo por eso de verdad vale la pena leer Elantris. Aparte fue la primera novela que leí de Sanderson y a mí de verdad, o sea, me voló la cabeza y yo estaba súper emocionado. El clímax, con los famosos clímax de Sanderson, pero para mí el clímax de Elantris, para no hacer spoilers, así algo vago ocurre entre el personaje principal y un pozo de agua. No, para mí fue de verdad una de las cosas más impactantes que leí en su momento. Y aunque muchos pues dicen justo, ¿no?, que Elantris pues es muy débil, el propio autor lo ha confesado, el cariño que le tengo a Elantris por haber sido tanto mi puerta de entrada a Sanderson como a esos sistemas de magia más enreversados, mejor estructurados, de verdad es que como novela aparte independiente, porque lo es, digo, aún no publica las secuelas, pero no lo necesita, así que lean Elantris. Si quieren entrar a Sanderson, de verdad es que, y si no han leído mucho del género de fantasía moderno, creo que es un pistoletazo de entrada bastante fuerte. Tigana. Una novela sobre la identidad, la memoria, la resistencia cultural. En un mundo dividido por la magia y la conquista, un pueblo lucha por mantener su historia borrada, literalmente, de la memoria colectiva. Kay escribe con una prosa bellísima, lenta pero elegante y construye una historia profundamente emocional. Su mensaje político y poético es lo más fuerte de la novela y ese clímax también. Pero el ritmo pausado y denso no puede gustar a todos. Sin embargo, esta es una de las novelas que más me han conmovido profundamente y que tampoco he encontrado referentes realmente. La ambientación italiana también pues no es, o por lo menos cuando fue escrita no era tan vista. La novela te habla de cómo un pueblo, por obra de un hechicero, un conquistador, los borró de la memoria colectiva y Kay para mí logra que los recuerdes. Y repito, tiene uno de esos clímax, de esos giros finales que te quedas con la boca abierta y que tienen todo el sentido del mundo y ¡pum! ¡Wow! De verdad, Tigana es espectacular.
También esta se la debo a Joaquín, de esto no es un spoiler, por su efusiva recomendación de La princesa prometida. Este es como una especie de cuento de hadas, novela de aventuras muy posmoderno, que mezcla romance, sátira y mucha acción. Goldman juega con la forma, con la voz narrativa, rompe la cuarta pared para contarnos una historia clásica de espadachines, gigantes, rescates, personajes entrañables como Íñigo Montoya o Vizzini. Es un homenaje cariñoso al cuento de aventuras tradicional con una ironía muy encantadora. Considerada la primera novela de fantasía para adultos, aunque no lo es, esta historia sigue a Anodos en un viaje onírico por un mundo fantástico donde lo simbólico y lo espiritual se funden. Ya he hablado de MacDonald aquí. Esta es una historia de crecimiento interno, de transformación del alma. La atmósfera muy mística está muy conseguida, pero la narrativa es muy difusa, sí, es poco convencional. El viaje de Anodos, que es prácticamente un viaje fundacional, una historia de crecimiento interno en la que pues va a través de las aventuras y de todo lo que él va enfrentando, pues va a regresar a casa totalmente transformado, renovado. Una metanovela inolvidable que se convierte en un viaje hacia el corazón de la imaginación. El niño Bastian entra en el libro de fantasía y pronto el lector también se encuentra transformado. Dividida en dos mitades muy distintas, la primera es una aventura clásica, la segunda una introspección sobre el deseo, la identidad y el poder. Michael Ende logra una obra hermosa, filosófica también, que a veces desconcierta por el cambio de tono a mitad del libro, pero quien logra conectar con fantasía aquí de verdad yo siempre he dicho, si te gusta la fantasía y quieres como que saber en el núcleo de tu ser, por así decirlo, por qué te gusta, esta es la novela que te lo va a responder. No solo por qué te gusta fantasía, por qué te gusta leer en general. Es un homenaje, una carta de amor a la literatura, al placer y el amor por los libros que de verdad no tiene, considero yo, igual en el género, salvo el primer puesto. Y bueno, yo creo que no es sorpresa que sea El Señor de los Anillos el primer puesto. También fue el primer puesto en el top de sagas y trilogías. Discúlpenme la trampa, pero es que, o sea, no puede haber un top de fantasía sin que Tolkien sea el primero. Discúlpenme. Que muchos dirán que es que no es un libro autoconclusivo porque se suele dividir en 3 tomos, pero sabemos que Tolkien lo concibió como una sola novela y lo es. No solo es la obra fundacional de lo que hoy conocemos ya como el género de fantasía, aunque Tolkien no lo planeara así, y que muchos ya conocemos la historia que nos cuenta el viaje de Frodo Bolsón y la compañía del anillo para destruir el anillo único y derrotar a Sauron y salvar la Tierra Media. La riqueza de su mitología, la profundidad de su mundo, el sentido del deber, el sacrificio, la amistad y la esperanza lo convierten en una obra que trasciende generaciones. Su punto fuerte justo es su escala mitopoética. Su debilidad para algunos lectores actuales puede ser el ritmo pausado y ese detallismo casi obsesivo por Tolkien por contarte pues los cuentos, las tradiciones, la música de cada pueblo, pero de verdad creo que eso es lo que la convierte en algo único. Y aunque muchos detractores dicen que pues no, que Tolkien realmente lo único que hizo fue como una especie de mashup de la mitología nórdica, finlandesa, celta, artúrica, pues creo que nunca lo ocultó. Él siempre dijo, quiero presentar una obra que combine justo tanto su amor por la filología como su amor por los mitos y también su amor, por qué no decirlo, por la religión que profesaba, por el cristianismo. Así que todo eso y más lo encontramos en El Señor de los Anillos. Y bueno, aquí llegamos al top. De verdad es que ha sido un viaje muy interesante rescatar obras y novelas que pues a lo mejor hace mucho he leído
otras que digo, ¿cómo la quiero releer? Cuéntenme, ¿conocían alguna? ¿Las han leído? ¿Qué les parece? ¿Les gustaría leerlas? Cuéntenme en los comentarios. Suscríbanse para más contenido de fantasía y literatura y nos estamos viendo en próximos videos. Gracias. Hasta la próxima.